continuar con más información aquí en De 6 a 9. Artemio finalmente fue trasladado a la DIRCOTE y se sabe que ya confesó ser autor de los crímenes en el Guayaga. En tal caso, los crímenes ligados al terrorismo, reconoce su participación en Sendero y su activa militancia y ser parte del comité central de este grupo de asesinos enajenados, pero lo que no ha reconocido todavía es el tema del narcotráfico, ¿no? Ahora, se menciona que hay pruebas fehacientes que lo relacionan al narcotráfico, a pesar de que su testimonio sea negativo, pero bueno, sobre ese tema vamos a conversar con Octavio Salazar, exministro del Interior, y Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. No, es un honor, como siempre. Bueno, su primera impresión sobre la salida primero de Artemio del hospital, ¿no? Flanqueado por la policía, a paso de procesión, para que todos los miren, con las manos que pareciera que estuvieran amarradas, ¿no? Para evitar... ¿Cuál es su observación sobre eso? Bueno, yo pensé que estaba en una procesión, parecía que era el mes de octubre, faltaba nada más que esté demorado Artemio. Bueno, pero lo importante es que esta captura, yo considero que es un triunfo del Estado, porque el Estado va mucho más allá que los gobiernos. El Estado, una política de Estado engloba a varios gobiernos, y que con esta captura el Estado es el que ha salido ganador. Si nosotros damos una mirada, una visión, una mirada al Guayaga y comparamos al Guayaga de los 80 con el Guayaga de ahora, entonces nos damos cuenta que han habido avances sustanciales en el campo, tanto en el campo militar como también en el campo socioeconómico. Es totalmente diferente las cosas, y ahí ha habido un trabajo importante del Estado. El Estado tiene algo que mostrar. Siempre a veces se enrostra al Estado, que el Estado pues no es la organización más eficaz, más eficiente, pero en este caso sí creo que el Estado tiene algo que mostrar. Desde el año 2006 a la fecha se han sucedido una serie de capturas, son 796 capturas entre mandos militares, mandos políticos, mandos logísticos, organizaciones de base de Sendero. Se ha venido desarticulando, se le ha venido estrangulando a la organización poco a poco, quitándole el oxígeno, un trabajo importante que ha hecho la policía. Yo pienso que fue muy acertado del año 2003, cuando se le entrega a la Policía Nacional del Guayaga y se le entrega el BRAE a la Fuerza Armada. Y creo que desde ahí han habido situaciones importantes que se han venido dando, capturas importantes, y paralelamente también el progreso que se vino dando en San Martín. San Martín hoy en día es un milagro, porque imagínense ustedes, San Martín tenía entre el 54 y el 84% su economía dependía del narcotráfico, y hoy en día es el 6 o el 7%. Pero para que ese milagro se dé, tuvo que confluir un montón de cosas. Exactamente. Infraestructura. Exacto. Para llegar a Tocache y toda la zona se hizo una magnífica carretera. Cooperación internacional a través de Naciones Unidas y todas sus agencias. Presencia del Estado, por supuesto. Es decir, hay una serie de cosas que probablemente no estén en el BRAE de esa manera articulada. Señor Yaranaga, ¿qué percepción tiene usted al respecto? Yo creo que esto es un triunfo de la democracia al principio, ¿no? Lo otro, creo que es momento de resaltar el trabajo de inteligencia. Ajá. Hay que cultivar inteligencia, que es lo que nos hace falta en el Perú. Y este trabajo seleccionado de este grupo especializado no hay que perder, eso hay que continuar cultivando. Hay que solamente recordar que hasta hace 2 años y medio todos estos casos de Artemio, de los Quispe Palo, no estaban judicializados. Entonces, este grupo especializado recién empezó a trabajar para judicializar. Así es. Es decir, hasta hace 2 años y medio, Artemio no tenía una orden de captura. Trabajas bajo esa lógica porque sabes que la captura tiene que estar sustentada en pruebas evidentes, ¿no es cierto? O sea, cada sujeto tiene que ser debidamente identificado. Y en cada proceso aparecía, por decir, matanza tal, los detenidos fulano. El autor principal, posible camarada Artemio Florén de Eleuterio Ala, y por ese posible no estaba debidamente identificado. Y para cada caso han tenido que trabajar. Eso fue importantísimo, por ejemplo, ese avance. A la fecha ya están judicializados la mayoría de los casos, pero todavía quedan. Por ejemplo, estos audios, los reportes, los seguimientos, esas cosas poco a poco van a ir incorporándose a cada caso. Ahora, Artemio finalmente está en la DIRCOTE, va a dar su testimonio, seguramente va a ser bastante extenso, ojalá que se cumplan con los plazos establecidos, pero el temor es que en la zona queda libre, en algún momento podría entrar otra persona allí, ya no con una doctrina senderista, sino
o sea, digamos, ya con una mentalidad casi de sicariato. ¿Cómo hacer? Yo no creo tanto eso, ¿no? Yo no creo tanto eso. No nos olvidemos que Sendero Luminoso se basa en su ideología. Y Sendero Luminoso, si uno lee a Mao, y uno lee el libro de Puño y Letra de Abimael, claramente está especificado. Ellos dejarán la dirección, pero el tema va a continuar y con los que vienen. ¿Y quiénes son los que vienen? La infiltración política que están haciendo ellos a las universidades, a los colegios. Esto tiene para largo. Hay dos pecados capitales en el tema de la lucha contra el terrorismo. El primero es el triunfalismo y el otro es el ocultismo. No triunfalismo, no ocultismo. Hay que ser pragmático, mirar las cosas con mucho cuidado. En relación a la pregunta de Carla, hay un negocio floreciente en el Guayaga que Artemios, con la captura de Artemio, indudablemente. O sea, el narco necesita guardaespaldas, ¿no es cierto? Claro, es que el Sendero es el brazo armado del narcotráfico. Es. Bueno, pues ahora es pondrán otro brazo armado. Claro. Pero por supuesto, ¿quién no puede relevar a Artemio? Puede ser Leo, ¿no? O puede ser que José... Puede ser delincuentes no ligados a Sendero también. ¿No cree usted? ¿Por qué no cree? ¿Por qué no cree exactamente que no sea Sendero? Quien tiene a su cargo toda esta organización, el brazo armado es Sendero, y ellos no van a dejar esta línea, porque esta línea ellos obtienen dinero con esta línea para poder financiar N cosas. Tienes el Movadef, tienes N cosas. Ellos continúan, esto no acaba. Entonces ellos necesitan y requieren de este trabajo con el narcotráfico, y ellos no lo van a dejar. Ahora, el por qué en el Guayaga Sendero Luminoso se convierte en el brazo armado, porque hay una simbiosis. Yo te ayudo y tú me ayudas. Tú me ayudas a mí con dinero, yo participo contigo, pero yo ahuyento a la fuerza del orden, porque siempre va a haber temor, porque tú no puedes entrar al Guayaga confiadamente sabiendo que tú puedes ser emboscado en cualquier momento. Entonces, tener otra organización para que ellos organicen una organización criminal que se encargue, que sea diferente a Sendero Luminoso, ni hablar. Ahora, el año 2010... José ya intentó, lo envió a Roberto con 20 hombres que se establecieron en el Guayaga y le fueron a tocar la puerta a Artemio diciéndole, tú a un paso y que nosotros lo vamos a mandar acá. Y lo que Artemio se negó, manifestando que él era el líder, era un líder innato. Entonces la policía... sus lentejas también, exactamente, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa? La policía capturó a Roberto y con eso se acabó. Ahora, indudablemente que también José y Raúl y su mando militar... Ellos saben perfectamente que una cosa es el BRAE y otra cosa es el Guayaga. En el Guayaga las cosas hay un estado con mayor presencia. Correcto. En el BRAE todavía no. Señor Yaranga, ¿usted qué piensa? ¿Es efectivamente Sendero el que va a coger el mando? ¿Va a seguir con el mando ahí en el Guayaga o podría aparecer otra agrupación? Hay una cosa que hay que tener en cuenta en estas, ¿no? O sea, leer bien la estructura primigenia inicial. Y hay que recordar las palabras de Abimael Guzmán y los documentos primigenios, ¿no? Él declaró una guerra prolongada. La guerra prolongada tiene un inicio determinado, no tiene hacia un final. Puede llegar pues el triunfo en 20 años, 30, como puede ser 100 o más años. En el proceso pueden cambiar de estrategia, y Abimael Guzmán es un experto en esas cosas, ¿no? Entonces salen organizaciones de fachada. Una de esas es Movadef. Entonces la pretensión de ellos va a continuar. Obviamente que en el Guayaga ahorita no tienen cuadros, pero tienen libres algunos ex reclusos que conocen el manejo que podrían político, sumarse militar, a esa zona, dice usted. Tranquilamente puede llegar. Pero también está el otro grupo que está en el BRAE, y ese grupo de todas maneras va a pretender acopar ese espacio. Los Quispe, José, de todas maneras. Así es. Incluso ya existe una columna en espera desde hace más de un año, y ellos de todas maneras eso van a pretender. De ahí que, por ejemplo, la importancia de este Frente Policial Guayaga, ¿no? De continuar apoyando. Creo que paralelamente deberíamos tener algún grupo especializado, por ejemplo, para las intervenciones, porque para el trabajo de inteligencia no necesitas muchos, es un equipo selecto, pero para las intervenciones sí. En ese sentido, señor Yaranga, volviendo al tema de inteligencia, esta lógica de inteligencia trabajando de la mano con la Fiscalía, la cual certifica en todo momento... No solo que la Fiscalía, también el Poder Judicial, correcto, tiene que autorizar el Poder Judicial. Hay un proceso de acompañamiento del trabajo de inteligencia. Pero, ¿no tiene usted la sensación, siendo importante la inteligencia, que fortalecerla demasiado puede también ser peligroso? Es decir, ya recordamos la inteligencia en los años 90, cómo está con toda la información que tiene, es capaz de cooptar, es capaz de chantajear. ¿No le preocupa eso?
Yo creo que esas cosas se puede ir trabajando con toda la experiencia aprendida, ¿no es cierto? Para eso existen otras fuerzas, por ejemplo, los trabajos de contrainteligencia, ¿no? Ajá. Detrás de esta gente debe estar otras para velar realmente qué es lo que está haciendo. A lo mejor podría por ahí filtrarse estas informaciones a otros grupos interesados para esas cosas. Okay. Yo creo que se puede ir controlando poco a poco. Claro, lo que hizo Montesinos es un modelo a no imitar. Pero por lo que él hizo no podemos dejar nosotros de tener un buen aparato de inteligencia. Por supuesto. Y hay un aspecto pero hay que reconocer que la inteligencia trabaja en el límite de la legalidad, entonces es un supuesto, trabajo pero para eso se trabaja con las garantías de ley, se trabaja con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Hay una simbiosis importante entre la policía y el Ministerio Público. Las Fiscalías Supraprovinciales de Terrorismo, yo he visto cómo se trabaja. Trabajan muy bien. Y con la policía han hecho un trabajo muy importante. Y eso amerita de que nosotros tenemos que seguir en ese orden de cosas. Lo que sí hay que tener cuidado, porque se han dado demasiados datos de estas capturas. Hemos caído a veces en el tema de estar comentando cosas que hay que tener mucho cuidado, porque a las finales, si no, ya quemamos la estrategia. Eso es lo que le iba a preguntar. Hace unos días, cuando Artemio cayó, salieron fotos, ¿no es cierto?, de personajes específicos, además de los dos artífices de todo este operativo, que se había guardado rigurosamente durante mucho tiempo. Muchos años, ¿no es cierto? Tanto es así que Artemio sabía de Vica y también del otro agente, pero no sabía quiénes eran exactamente, ¿no es cierto? Sin embargo, de la noche a la mañana, todos los peruanos sabíamos quiénes eran. Y además foto junto al presidente de la República. ¿no? Entonces, este afán, no sé si de figuratismo o de ganar los réditos o qué sé yo, ¿no ha hecho también que se desarme un equipo importante de inteligencia en el Guayaga y es empezar de cero nuevamente? Claro, y lo que tenemos que hacer nosotros, por eso les hablaba yo de los dos pecados capitales en la lucha contra el terrorismo. Así es. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es que es un triunfalismo que también te lleva al exhibicionismo. Te lleva a los extremos, ¿no? Hay que manejar la cosa con mesura. Pero que por ahí es el camino, indudablemente que sí. Que ellos van a tener más cuidado ahora en tener a sus personas confiables, entre comillas, de los que se acercan a ellos, indudablemente que sí. José, Raúl, Alipio van a tener mucho más cuidado. No se van a regalar tan fácilmente. Pero hay que llegar con inteligencia electrónica, hay que llegar con inteligencia humana. Es todo un trabajo. En el BRAE hay que hacer un trabajo mucho mayor. Y lo preocupante en el BRAE es que se tiene que pensar que en el BRAE Sendero Luminoso aplica guerrillas. En Sendero Luminoso ese es un lugar tan propicio que los mismos funcionarios de los Estados Unidos, cuando hemos viajado al BRAE con ellos manifiestan claramente que el BRAE es mucho más difícil que Vietnam, por las cotas que tiene. Cotas son los cerros, que van de 100 metros sobre el nivel del mar hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en el lado de Bicatán hay todo un emporio de cotas, y que lo vuelve muy complicado. Entonces, dentro de la guerra de guerrillas, ellos están estableciendo hay dos guerras importantes. La guerra de movimientos y la guerra de precisiones. Y dentro de la guerra de movimientos, eso es lo que están haciendo ellos. Tenemos las bases contrasubversivas, ellos se mueven, disparo de fusilería, de lejos, y como los puestos de vigilancia o las bases contrasubversivas son hechos con material de la zona, entonces es muy fácil atentar contra la vida de nuestros soldados. Vulnerables, claro. Es muy vulnerable. Entonces tenemos que cambiar de estrategia. Esta no es una guerra regular, es irregular. Esta no es una guerra con un país vecino. Esta es una guerra con personas con ideología. Y que ellos aplican muy bien los manuales de Mao. Y se establecen perfectamente. Hay documentos de José que ellos critican y hasta cierto punto con Sonra. Ellos hablan sobre la estrategia del gobierno peruano con relación en el BRAE. Entonces nosotros tenemos que saber claramente a nuestro enemigo, hay que conocerlo para poder enfrentarlo y vencerlo. Así es. Sí, señor Yaranga, la diferencia entre el Guayaga y el BRAE también es que en el Guayaga nunca se perdió una presencia, digamos, del Estado. Sin embargo, en el BRAE sí hubo años en que no había presencia de la policía, del ejército, en fin. Eso también no ha hecho que se vaya perdiendo la guerra al interior del BRAE, del Estado. Eso es parte. Por ejemplo, hay que leer al maestro Sun Tzu, dice, el que gana las masas a la población es que finalmente impone condiciones, el que gana la guerra.
Lamentablemente en el caso del Braille estamos perdiendo a las comunidades altoandinas, en Ayacucho, en las alturas de Huancavelica, de Huancayo, tanto por la sierra como por la selva, la parte de Vilcabamba en el Cusco, en Apurímac la parte de Andahuay, la Sabancay, toda esa zona lo estamos perdiendo y ellos tienen ya manejo de todo ese territorio. Ellos no necesitan lo que antes decían ojos y oídos, están en las comunidades campesinas. Entonces, ¿por qué tienen apoyo? Primero, porque no matan. Segundo, no hacen saqueos como hacían antes en la época de Abimel Guzmán. Por ejemplo, hay zonas altoandinas donde la gallina, el costo de la gallina normalmente es en 8 soles. Ellos pagan 15 a 20 soles. Si el carnero está en 30 soles, ellos pagan 150, 180 soles encima por la preparación de la comida. Entonces los campesinos no tienen por qué pelearse. Y encima, si hay necesidad de colaborar, por ejemplo, transportando alguna mercadería ilícita, igual reciben pago a cambio. Y no tienen ninguna necesidad. Otra cosa importante, los alcaldes, algunos alcaldes distritales e incluso condados provinciales están siendo amenazados por este grupo. No de muerte, pero le dicen, mira, ¿qué obras has hecho en tal sitio, tal cosa? ¿Cuántos sobrantes tienes en cemento, en lo que sea? Tanto, ya, pasa para este lado, o traslada hasta tal punto. Y ellos hacen obras comunales con todo ese material y finalmente inauguran como hace el Estado. Pues señor Aranca, además se complejiza porque los comités de autodefensa que podrían ser aliados de la policía y del ejército en la zona, la policía no sabe si están infiltrados o no. ¿Cuántos de ellos podrían ser dateros del narcotráfico, no es cierto? Obviamente, no, eso ya se ha demostrado porque en un punto de equilibrio pudo haberse tranquilamente aprovechado ese momento para dar un giro importante hacia la producción o para otros fines. Lamentablemente ese punto ya se ha perdido. Hasta ahora, por ejemplo, la mayoría de los comités de autodefensa no están registrados en el mismo Braille. Imagínense. Entonces es todo un problema. Algunos todavía quieren luchar, pero ellos dicen, pues nosotros hemos dado nuestra vida, nuestra familia, y a cambio, ¿qué nos ha dado el Estado? Y encima tenemos cada uno 15, 20 procesos. Pero también tiene sus bemoles eso, ¿no? Hay que tener cuidado en las actuales circunstancias. ¿Cómo se recupera? En la forma como está manejando José, es un tema delicado. Lo que sí yo pienso... Pero especifique, ¿por qué delicado? ¿Porque puede atentar contra la vida de los miembros de estos comités? No, porque muchos de ellos están dentro de la cadena del narcotráfico hoy en día. Hay que tener mucho cuidado, darles armas. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ver. Claro, hay que tener mucho cuidado. Es difícil, porque ¿son mis socios o no son mis socios al final? ¿Cómo saberlo? Claro, ¿no? Es un tema complicado. Lo que sí yo pienso es que, por ejemplo, nosotros en el BRAE necesitamos una autoridad autónoma. Una autoridad autónoma, transitoria, civil, que maneje todo el presupuesto de lo que significa el BRAE, de los distritos, de las provincias que dependen de otras regiones. No un comando político militar como el que existió en los 80. No va por ahí la lógica. No, por ahí no, por eso le hago de civil. Un civil. Y que le encarguemos nosotros que él centralice toda la presencia del Estado, que tenga todo su staff, que ejecuten, por ejemplo, este año... ¿Pero eso es inconstitucional? No es inconstitucional. Yo ya he hecho la consulta y voy en camino de presentar un proyecto de ley sobre el particular. He hecho la consulta a varios constitucionalistas y me dicen que está bien. Hay varias formas de poder darle entrada a este tema. ¿Y no es más fácilmente corruptible, digamos, ese ente autónomo que usted menciona? No, porque lo que se requiere es que este ente autónomo tenga y centralice todos los esfuerzos del Estado. Hoy en día el Estado llega, pero cada uno por su lado. Llega a transportes, hace las carreteras. Llega a vivienda, hace una que otra obra. Llegan los gobiernos regionales, bajan, hacen una obra. Y a las finales no hay una concertación y que oriente bien los esfuerzos del Estado hacia buscar la pacificación. ¿Es una posibilidad o no le gusta mucho? En el manejo en realidad de leyes, eso hay que ver... me parece bien, puede ser autoridad autónoma o puede ser otra cosa, porque ese manejo podemos darle en el camino. Lo importante es que esa cuenca, por ejemplo, no esté dispersa el presupuesto. Yo creo que ahí se necesita, por ejemplo, que los recursos se concentren directamente. En el manejo, por ejemplo, desde hace tiempo planteamos que el manejo de educación y de salud debería ser una sola red, porque Cusco tiene su parte, Ayacucho tiene su parte, Junín tiene su parte, y finalmente cada uno apunta solamente al lugar que corresponde, pero pequeñísimo, pero no hay una visión macro de desarrollo general, y eso es lo que falta en el BRAE. Y el otro aspecto importante, la mano de obra se oferta hoy día en el BRAE. Como se están sembrando muchos más cultivos y se necesita indudablemente sacar hoja y luego procesarla. Los programas sociales. Entonces existe mano de obra. ¿Y quiénes son los que están yendo?
nuestros hermanos que están en las zonas altoandinas. Si nosotros llamamos al Bray en la zona caliente, hay una zona tibia, que hay que comenzar a programar o a incentivar y motivar fuentes de trabajo en las zonas altoandinas para que nuestros hermanos de la sierra no bajen. Y los que han bajado, pues vuelvan a subir y quitarle la oferta de trabajo al narcotráfico. O sea, ese es importante. Este es un tema más de estrategia. Hay una cosa que de puntual, general, por ahí. compleja. Los programas sociales estuvieron pagando 15, 18 soles más o menos, ¿no? Así es. Por jornal diario. Y ayer le pagan Y 3 veces. empezaron a dar, a ofrecer trabajo. Resulta que nadie quería. Dijeron, pero ¿por qué si aquí dicen que hay trabajo? Es que ellos ganan normalmente mucho más. mínimo 25 soles. Porque hay ausentismo escolar en el lugar. Hay ausentismo. Correcto. Los jóvenes no van a estudiar si no Nos los tenemos que ir. necesitan trabajar. Una pregunta final, economista Salazar. Bill Gates ha dicho ayer que el Perú no debería recibir dinero de la cooperación internacional, que estamos en un nivel en que ya no deberíamos recibirla. ¿Coincide usted con su apreciación? Definitivamente que no. Bill Gates que se dedique a la tecnología, a seguir explorando para seguir dándole al mundo más tecnología y que nos permita a los seres humanos progresar más, pero en temas políticos yo creo que hay otras personas mucho más autorizadas que él. Necesitamos Lo cooperación internacional. que nosotros queremos hacer, por ejemplo, es garantizar esta paz. Y una vez consolidarla, lo que necesitamos atraer inversión. Nosotros hay que estar no en peleas con el señor Bill Gates, hay que estar más o menos viendo qué hacen los países desarrollados, por ejemplo, como China. China como una población pequeña capta, por ejemplo, en suma, mayor que toda América Latina en inversiones. Y esos caminos creo que nosotros hay que seguir, hay que continuar captando más bien mayor inversión. Muy bien, muchas gracias a ambos por haber venido para hablar sobre este tema importante. Definitivamente estábamos con el general Octavio Salazar, ex ministro del Interior, y Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo, sobre todo por lo sucedido con Artemio y lo que esto implica y que todavía obviamente hay mucho trabajo por hacer tanto en el BRAE como en el Huallaga. Nos vamos a la pausa.